Durante la mortal helada de Texas de 2021, cuando los vientos helados atraparon a todo un pueblo, la dueña de un restaurante de 45 años desafió la tormenta y abrió sus puertas a desconocidos que lo necesitaban desesperadamente. Lo que sucedió dentro de esas 4 paredes cambiaría vidas para siempre, demostrando que la bondad puede brillar más en los momentos más oscuros. Antes de sumergirnos en esta poderosa historia, asegúrate de darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que nunca te pierdas una historia inolvidable. Dinos desde dónde estás mirando. Deja tu ciudad en los comentarios a continuación. Ahora, comencemos. Enero de 2021, Texas. Una tormenta invernal como nunca antes se había visto en el estado llegó repentinamente, convirtiendo las carreteras en trampas de hielo y sumergiendo a millones de personas en una oscuridad gélida. El frío era despiadado. Tuberías reventadas, cortes de electricidad que se prolongan durante días y el viento aullante que corta incluso los abrigos más gruesos. La gente estaba atrapada en sus casas, en sus coches, desesperada por encontrar calor. En medio de este caos helado, a millas de la ciudad más cercana, Ellen, propietaria de un restaurante de 45 años, contemplaba el desolado paisaje invernal desde detrás del cristal empañado del Rosie's Diner. Su restaurante era un edificio pequeño y desgastado, de esos en los que todo el mundo sabe tu nombre, tu historia y tu plato favorito. Pero esta noche, era mucho más que un lugar para comer. La propia casa de Ellen se había quedado sin electricidad hacía horas. La calefacción estaba apagada. Podría haber cerrado las puertas y esperar en silencio y soledad a que pasara la tormenta, pero algo dentro de ella se negó. Encendió la vieja estufa de la cocina. El familiar silbido y crepitar llenaron el aire de calidez. Y abrió las puertas del restaurante a la noche aullante. Afuera la tormenta era implacable. Las carreteras estaban vacías a excepción de algunos viajeros varados y camiones helados que habían dejado de moverse hacía horas. A Ellen se le cortó la respiración al ver una figura solitaria tropezando en la nieve, con el abrigo roto y empapado. Golpeó apenas lo suficientemente fuerte para ser escuchado por encima del viento. Abrir la puerta fue como entrar en un campo de batalla. El frío amenazaba con congelarle hasta el aliento de los pulmones, pero el corazón de Ellen la impulsaba hacia adelante. Ella dio la bienvenida al hombre adentro, ofreciéndole café caliente y una comida caliente. A medida que la noche avanzaba, llegaba más gente, algunos caminando kilómetros a través del hielo y la nieve, otros atrapados en sus vehículos, atraídos por el resplandor del restaurante de Ellen como polillas a la llama. Ellen no solo los alimentó. Ella escuchó, compartió historias y dio esperanza cuando el mundo exterior parecía congelado en la desesperación. Pero Ellen no tenía idea de que esa noche, ese acto de simple bondad, desencadenaría una cadena de eventos que tendrían una repercusión mucho más allá de su pequeño restaurante y tocarían vidas de maneras que nadie podría haber imaginado. La tormenta estaba lejos de terminar y el coraje de Ellen estaba a punto de ser puesto a prueba como nunca antes. El restaurante ya no era solo de Ellen. Se había convertido en un salvavidas para la ciudad, un refugio contra el implacable frío de Texas. Uno a uno, aparecieron más rostros cansados en la puerta. Cada uno lleva su propia historia de lucha y supervivencia. Allí estaba Jack, el camionero que había quedado varado en la carretera durante casi 8 horas. Su vehículo quedó atascado en un banco de hielo y nieve. Allí estaba María, una madre soltera con 2 niños inquietos, con la calefacción de su coche muerta hacía tiempo y la batería de su teléfono casi agotada. Cada llegada traía una nueva ola de preocupación al corazón de Ellen, pero también una determinación feroz. Ellen se movía con determinación detrás del mostrador, sirviendo tazones humeantes de chile y rebanadas de pastel casero. Las luces parpadeantes del restaurante ofrecían más que calidez.
Ofrecieron esperanza. La gente se apiñaba alrededor de las mesas, compartiendo mantas que Ellen había sacado de la trastienda, intercambiando historias para ahuyentar el frío y el miedo. Incluso cuando el cansancio amenazaba con agobiarla, Ellen seguía sonriendo, contando chistes que hacían reír a los comensales a pesar de tener los dedos congelados y los pies entumecidos. Si esta tormenta nos congela, cobraré la entrada como una escultura de hielo viviente. Ella bromeó, ganándose algunas risas. Pero afuera la tormenta se estaba haciendo más feroz. Los cables eléctricos se rompieron como ramitas quebradizas y Ellen pudo oír los aullidos distantes del viento sacudiendo las ventanas del restaurante. Las noticias en su vieja radio emitían advertencias. Más hielo, más peligro y la promesa de que la congelación duraría días. La mente de Ellen corría. Ella sabía que no podía dejar que nadie se fuera. Aún no. Pero los suministros se estaban agotando. La harina, los alimentos enlatados, incluso el café, todo desaparecía más rápido de lo que ella había imaginado. Sus ahorros eran limitados y la idea de quedarse sin ellos la aterrorizaba más que la tormenta misma. Luego, en mitad de la noche, volvieron a llamar a la puerta. Esta vez, era una mujer que temblaba y agarraba un pequeño perro envuelto en una manta. Sus ojos estaban abiertos con desesperación. Ellen no lo dudó. La atrajo hacia adentro, envolvió al perro en una toalla y le entregó a la mujer una taza de té caliente. «No te preocupes», susurró Ellen. «Estás a salvo ahora». Pero la seguridad en la tormenta era frágil. Ellen sabía que esa noche estaba lejos de terminar, y lo que estaba por venir pondría a prueba la fuerza de su comensal en el corazón de una mujer que se negaba a darse por vencida. Las horas transcurrían como minutos congelados mientras la tormenta acentuaba su control sobre la ciudad. Ellen apenas notó el frío que se filtraba por las grietas de las viejas ventanas del restaurante. Su atención se centró en la gente reunida en el interior. Rostros marcados por el cansancio, el alivio y la silenciosa gratitud llenaron la habitación. Las conversaciones se escuchaban suavemente entre el tintineo de las tazas y las risas ocasionales que Ellen había arrancado de la cansada multitud. Afuera, el mundo era una pesadilla blanca y arremolinada. El corte de electricidad significó que no había calefacción, ni luces, ni posibilidad de pedir ayuda. La voz de la radio era un eco lejano, advirtiendo del empeoramiento de las condiciones. El restaurante de Ellen, con su estufa parpadeante y sus provisiones menguantes, se había convertido en una frágil isla de calidez y esperanza. Entonces alguien llamó a la puerta. Más difícil esta vez. El corazón de Ellen dio un salto. Ella lo abrió con cautela, revelando a un hombre con una chaqueta militar desgastada, su rostro pálido por el frío y sus ojos agudos pero cansados. Se presentó como el sargento Tom Williams, un veterano que regresaba a casa, varado como todos los demás. Tom no era simplemente otro viajero varado. Llevaba historias de batalla, sacrificio y supervivencia. Vio en el restaurante de Ellen algo raro, un santuario, no solo de la tormenta, sino de un mundo que a menudo olvidaba a la gente que dejaba atrás. A medida que la noche avanzaba, Tom y Ellen se encontraron hablando en voz baja en la cocina, compartiendo recuerdos y esperanzas. Ellen se enteró de que la unidad de Tom había estado desplegada en el extranjero durante meses y ahora estaba varada en una ciudad helada. Estaba buscando un lugar donde descansar y tal vez una razón para volver a creer en la bondad. Mientras tanto, los demás invitados escuchaban en la radio las noticias crepitantes sobre el lanzamiento de suministros y los equipos de emergencia luchando por abrirse paso a través del hielo. La tormenta era implacable, y también lo era la amenaza de quedarse sin alimentos y combustible. La preocupación de Ellen se hizo más pesada, pero la presencia tranquila de Tom le dio fuerza. Ayudó a organizar a los invitados,
asegurándose de que todos estuvieran abrigados y contabilizados. Pero justo cuando Ellen empezaba a sentir un atisbo de esperanza, un fuerte y repentino crujido resonó afuera. La frágil ventana frontal del restaurante tembló. A Ellen se le quedó la respiración atrapada en la garganta. La tormenta estaba rompiendo las defensas del restaurante. ¿Podría este pequeño restaurante resistir la furia de la tormenta? ¿Y qué sacrificio tendría que hacer Ellen para cumplir su promesa? ¿Para mantener a todos seguros y alimentados? El fuerte crujido que se escuchó afuera era más que un simple ruido de ventana. Fue una advertencia. El restaurante de Ellen, su santuario, estaba empezando a ceder ante el brutal ataque de la tormenta. Por un momento, el silencio cayó sobre la habitación, interrumpido únicamente por el aullido del viento que azotaba el viejo edificio. Los rostros se volvieron hacia las frágiles ventanas. La ansiedad se extendió por la pequeña multitud. El corazón de Ellen latía con fuerza. Ella miró a Tom, cuya mirada firme transmitía una tranquila seguridad. «Saldremos de esto», dijo. Voz tranquila pero firme. «Pero debemos prepararnos para lo peor». Con una renovada urgencia, Ellen y Tom entraron en acción. Se movieron sillas para bloquear las corrientes de aire en las puertas. Se repartieron mantas, que se envolvieron con más fuerza alrededor de los hombros temblorosos. Ellen hirvió agua en la estufa. El vapor llenó el aire con un calor pequeño y precioso. Afuera, la tormenta no mostraba piedad. Láminas de hielo golpeaban las paredes del restaurante y la fuerza del viento parecía casi viva. Implacables, despiadados, los frágiles muros gemían como si pidieran misericordia. Pero en mi interior fue creciendo una tranquila determinación. Ellen vio su reflejo en un espejo roto detrás del mostrador. Sus mejillas estaban sonrojadas por el calor de la estufa y la adrenalina, sus ojos cansados, pero feroces. Este restaurante era más que ladrillos y cemento. Era un salvavidas, un símbolo de esperanza en un mundo congelado. Los minutos se convirtieron en horas. La tormenta los atrapó en un capullo de hielo e incertidumbre. Los suministros se estaban agotando y la mente de Ellen corría pensando en qué hubiera pasado si. ¿Qué pasaría si los camiones que transportan alimentos nunca llegaran? ¿Qué pasaría si la electricidad no volviera durante días o semanas? Sin embargo, en medio del miedo, algo extraordinario floreció. Desconocidos compartieron historias, risas e incluso lágrimas. María consolaba a los niños mientras Jack y Tom mantenían el ánimo en alto con historias de resiliencia y humor. El restaurante de Ellen estaba lleno de humanidad, defectos, miedos y todo. De repente, en medio del aullido del viento, la radio crepitó con una noticia que rompió la tensión. Se estaba organizando un convoy para romper el hielo y entregar suministros. El alivio inundó la habitación como una brisa cálida. Pero justo cuando surgió la esperanza, surgió un nuevo desafío. La vieja estufa del restaurante chisporroteaba y la llama parpadeaba peligrosamente baja. Sin calor, el calor desaparecería y con él, la frágil paz que Ellen había luchado por construir. Ella miró a su alrededor los rostros que dependían de ella, la frágil esperanza en sus ojos. Rendirse no era una opción. Ellen respiró profundamente. «Mantendremos este fuego encendido», prometió. «No importa qué». Las manos de Ellen temblaban ligeramente mientras introducía los últimos trozos de leña en la vieja estufa. La llama bailaba débilmente, amenazando con morir, pero ella se negó a dejarla apagarse. A su alrededor, la habitación estaba sumida en un pesado silencio, interrumpido solo por alguna tos ocasional o el suave murmullo de voces preocupadas. Afuera, el viento aún rugía, pero la mente de Ellen estaba en los rostros que había llegado a conocer. Jack, María,
Tom y los niños cuyos ojos ahora tenían un destello de calidez en lugar de miedo. Estas personas habían acudido a su restaurante en busca de refugio, y ella estaba decidida a hacer su luz en la oscuridad. De repente, el lejano ruido de los motores llegó a sus oídos. Todas las cabezas se giraron hacia la ventana. La esperanza inunda la habitación. A través de los remolinos de nieve, un convoy de camiones y vehículos de emergencia estaba abriéndose paso a través del hielo. Luces brillando como estrellas atravesando la tormenta. El alivio y la gratitud invadieron a todos. El convoy traía comida, mantas, y lo más importante, la promesa de que no serían olvidados. Ellen salió al exterior, al frío cortante. Su aliento era una nube en el aire gélido. Se acercó la líder del convoy, una mujer de rostro amable y uniforme. Ella sonrió cálidamente y dijo: «Nos enteramos de tu restaurante. Tu coraje mantuvo a la gente con vida esta noche. Eres un verdadero héroe». Los ojos de Ellen se llenaron de lágrimas. No por ella misma, sino por la comunidad que había ayudado a salvar. Días después, cuando la tormenta finalmente pasó, la noticia se extendió mucho más allá de su pequeño pueblo. El restaurante de Ellen se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia durante la helada de Texas. Las donaciones llegaron a raudales, ayudándola a reconstruir y reabastecerse. Más que eso, los lazos formados en esa noche helada perduraron, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la humanidad brilla más cuando las personas se unen. Ellen a menudo sonreía en silencio, recordando la tormenta y los rostros alrededor de sus mesas. Había abierto su restaurante durante la helada más mortal que Texas había visto. Y al hacerlo, le dio al mundo una lección de dignidad, bondad y coraje. Y a veces, cuando el viento invernal aullaba afuera, ella bromeaba con sus clientes habituales. La próxima vez cobraremos la entrada para la exposición de esculturas de hielo, porque al final no fue solo una cena. Era un hogar, un santuario y un faro que ninguna tormenta podría jamás congelar.